Continuando con la parte que hemos ya hecho la introducción anteriormente, eh, vamos a recordar de que al leer el Salmo 91 y para poder invocar eh, lo que es la promesa que está ahí, tenemos que reconocer que la promesa, junto con la promesa, también está la amenaza y que creemos en una autoridad divina que es capaz de cumplir lo que promete y también de cumplir lo que amenaza. Vemos en nuestro contexto de cada día que muchas personas creyentes eh, leen estos salmos, leen los versos que hablan de la promesa de ser cuidados, de ser protegidos, invocan el nombre del Padre para que seamos, para reclamar la protección, el cuidado para nosotros y los nuestros. Y sin embargo, vemos de que no se está cumpliendo. Hemos visto también de que el ser humano tiene verdades propias, modificadas de la verdad divina, y que en su verdad el hombre procura protegerse de las plagas, pero protege con sus métodos. Y vemos también que el Eterno, el Elohim, Yahweh, Dios para algunos, también protege a los suyos cuando dice el Salmo que Él protegerá y amparará a todos los que estén bajo sus alas, al abrigo del Altísimo. Y vimos de que Él no puede abrigar, no puede cuidar, no puede proteger a lo que no cumple con una condición que es la santidad. Leímos en Levítico que es la santidad lo que se les pidió cuando se formó el pueblo de Israel. Si no cumplen esta condición, ninguna promesa de protección puede funcionar. Así de sencillo. Entonces la santidad que el hombre procura tener no es como la que él quiere o desea, a aquella que está en afinidad a la naturaleza humana caída, sino a la naturaleza divina. No se puede tener santidad sin verdad. Y ese es el punto que nos estamos desarrollando en esta pequeña serie, ¿no? No hay verdad genuina si no produce santidad. Y la santidad va en acorde al grado de verdad que vamos entendiendo. Vamos a leer, por ejemplo, y aquí continuamos, ¿no? Job dice una cosa importantísima, ¿cómo conocer la verdad? Y vimos que era una actitud de un niño, pero vamos a repasar estos textos, que es bien importante, y lo vamos a repasar en la serie, ¿no? Dios es excelso en su poder. Claro, qué enfermedad, plaga, peste, destrucción, terremoto, maremoto, tsunami, volcán, meteorito, ¿qué es mayor que el poder del Eterno para cuidar? Ninguno. Así de que todos aquellos que hemos leído en los textos de la Escritura, no solamente hay que leer las promesas de la Escritura, sino hay que tener las condiciones para que se cumplan las promesas. Y la principal condición para que se cumpla la promesa es la santidad. Dios es excelso en su poder, definitivamente de acuerdo. ¿Qué maestro es semejante a él? Y este es el recalque que hacemos en esta segunda parte. ¿Quién nos va a enseñar qué es verdad? ¿La criatura, la mente humana, el pastor, el cura, el papa, los maestros de teología, un judío, un rabí? ¿Ellos son los maestros capaces de enseñarnos la verdad, tal como está en la Escritura? Y vamos a ver por qué, si aún hay maestros tan nobles y tan elevados, ¿por qué no podemos decir que son los mejores maestros? Y lo vamos a responder ahora con un sentido común aplicado. Job dice, ¿qué maestro es semejante que a él? ¿Quién es mejor para enseñar la verdad sino aquel que nos dio la verdad? Correcto. Ahora vamos a leer, voy a ponerlo como hicimos el día de ayer, las dos ventanas juntas. A ver, un ratito, estoy acá con ciertas cosas. Una y la segunda. La segunda. Vamos a la otra es. Vamos otra vez. Tengo otra ventana acá. Que es de 1 Corintios.
8.2. Vamos a ver, acá mismo vamos a ver, que se ha complicado un poco por acá. 1 Corintios 8.2. Y aquí viene lo que decíamos, ¿no es cierto? ¿Por qué un maestro, por muy excelto, por mucho que hebreo que hable, por mucha teología que tenga, no es el mejor ni el más idóneo para enseñar lo que es verdad? Aquí Pablo nos dice a través de la inspiración del Espíritu Santo que si alguno, usted o yo, un pastor, un ministro, un cura, un papa, un rabí o quien quiera, un elder o un anciano, un profesor de teología, un doctor, quien sea, si alguno se imagina saber algo, y usted pregúntele a alguien que ha estudiado, se ha quemado las pestañas estudiando, pregúntele si él sabe algo. Pregúntele a alguien que ha estudiado comparado con un laico o con un disidente. El desprecio es obvio en la mayoría de ellos, porque ellos creen saber algo. Este texto es para todos. Me incluye en primer lugar a mí, que estoy exponiendo este tema, como para el resto. Si alguno imagina que sabe algo, vamos a probar ese algo. Aún no sabe nada. ¿Cómo debería saberlo? ¿Cómo debo entender este texto? Primero, que si alguno. Ese alguno puede ser alguien que tenga muchos años. No, yo tengo tal cantidad de años en la iglesia, por lo tanto sé más que aquel que recién tiene un mes o un año. Aquí está descartando el tema de la edad. Está descartando el tema del tiempo. Si alguno que tenga cultura, que haya viajado, que tenga doctorado, que tenga títulos, si alguno de ellos cree saber algo, también está incluido en este texto, en esa parte del texto. Si alguno tiene cargos, yo soy el presidente, tú eres simplemente un subordinado, yo soy el que estoy a cargo, yo soy el jefe, ustedes son los lacayos, los laicos. Esa división, en primer lugar, no es bíblica, es romana. Y hemos repetido, la iglesia protestante al salir trajo muchísimos errores de Roma que la reforma no llegó a concluirlo, pero que es nuestro deber llevar hasta sus últimas consecuencias. Lean Mateo 23 sobre este tema. Si alguno, hemos visto, puede ser cualquiera que pueda pretender saber más que otro. Si alguno sabe algo, aún no sabe nada, como debería saberlo. ¿Por qué dice que no sabe nada? Y aquí vamos a entenderlo con esta frase de Apocalipsis. Vamos a ponerlo acá. Apocalipsis, porque no se me pierda. 14. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, pero no es un evangelio común, como nos ha hecho creer en la influencia ecuménica, que el evangelio solamente es una historia del nacimiento, desarrollo de un niño, que al final se hizo el Mesías y que murió por nosotros. Ese es el evangelio. Pero el evangelio eterno no es eso. Cuando habla de evangelio eterno, frente a esta frase que dice que si alguno se imagina que sabe algo y que aún no sabe nada como debería saberlo, es porque la palabra eterno significa que no tiene tiempo. Al decir que no tiene tiempo, quiere decir de que no caduca. Y al decir que no caduca, quiere decir que hay cosas que están vigentes. Y que tenemos que tener la suficiente humildad como la de un niño para no refutarle al maestro lo que nos quiere enseñar con su evangelio eterno. ¿Está claro? Otra pregunta cuando dice, si alguno imagina que sabe algo, la pregunta que vuelve a decirnos es, ¿cuándo superamos ese algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos decir, no, yo ya no sé algo, yo ya sé regular, yo ya sé lo completo, yo ya sé todo lo que se tenía que revelar? Hermanos, amigos, que nos están acompañando en este video,
nunca se logra superar ese algo. Y les voy a decir por qué. Supongamos de que entre la escala del 1 al 10, el punto 1, 2, 3, 4 son grados de conocimiento de la verdad. El grado 1 es el que menos está. Ustedes, yo y mucho más. Y en el grado 8, 9 puede ser que estén los ministros, los doctores de la ley, los teólogos. Y pregunto, uno que está en la escala del 1 al 10, uno que sabe, tiene muchos cursos, muchos doctorados, muchos viajes, muchos museos, mucha titulación, que está en el grado 7 y 8, comparado con uno que está en el grado 1, 2 tal vez, ¿puede decir que sabe algo más que el otro? Puede decirlo. Pero ¿de dónde parte el problema? Parte el problema el que creer que la verdad es solamente del 1 al 10, cuando la verdad es del 1 a 1.000.000. Estoy poniendo una escala no necesariamente proporcional, sino muchísimo más elevada. En la escala del 1 al 1.000.000, los que están en el grado 1 y los que están en el grado 8, los que están en el grado 10, ¿cómo se ven comparados a la escala de 1 a 1.000.000? La verdad es tan inmensa, que para entender el Evangelio eterno necesitamos una mente eterna para tener una inteligencia eterna para entenderla. Mientras tanto, ninguno de nosotros puede decir que conoce la verdad sin caer en la pretensión del orgullo. Es verdad que la verdad revelada no es de 1.000.000, es mucho más, es infinita, por decir, ¿no? Pero dentro del infinito hay una escala que sí nos pertenece, que nuestra mente finita puede comprenderla. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a decir que nosotros sabemos y podemos criticar a los demás? Cuando sabemos que si alguno, y entre los algunos, no depende ni de su edad, ni su estatus cultural, ni nada conocido, ni los cargos. La verdad está dispersa. Dios ha dado luz a muchas personas de distinta manera, de distintas culturas. El que estamos entre la escala del 1 al 10, tenemos que aprender unos de otros. Hay verdades, pequeñas porciones de luz repartidas. Y aquí me voy a detener en un punto que no estaba pensado decirlo, pero creo que es conveniente traerlo aquí a la mesa. Muchos critican que hay personas que han plagiado verdades de otras iglesias, de otros autores, y que se ha puesto en un libro y se ha dado a conocer y que muchos le atribuyen. Ese es plagio. Pregunto, ¿la verdad es propiedad de quién? ¿Es propiedad humana o propiedad divina? Es propiedad divina. Y si es propiedad divina, el que llame el Padre Eterno, y aquí voy a leer un poco en lo que dice, hay un texto acá en Eclesiastés 2:26 que dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada, Yahweh el Eterno, le da sabiduría, ciencia y gozo. Él reparte los dones, y eso lo vamos a ver más adelante, conforme vamos desarrollando este tema. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, para dejárselo al que agrada a Yahweh, a Dios, a Elohim. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El testimonio de la escritura, de la historia que vamos viendo en la historia de la religión en la humanidad, vemos que ha habido movimientos y personas que se han levantado con ciertos puntos de verdad fuertes y que han entendido y que han debido desarrollarlo hasta cierta manera, pero que han sucumbido a la corrupción que predomina. O sea, hay verdades que están repartidas en todas las iglesias, pero que están corrompidas en este momento. Ha sido labor del Eterno levantar a hombres y a mujeres que recojan y entiendan esas porciones de verdad, les limpien y las vayan encajando en un contexto que se entienda. Me voy a disculpar la música de fondo, por favor. Voy a poner una pausa un momento. Entonces, cuando vemos que otros autores
sea hombre o mujer, que escribe y predica y enseña y se le acusa de plagio, antes de levantar la piedra para tirársela, uno debería reconocer que en realidad lo que está haciendo esas personas es dar un testimonio que el Eterno sí le dio luz a todos. Le dio luz en las ciencias, le dio luz en la sabiduría, le dio luz en la medicina, en la salud, en ciertos textos. Hay personas que tienen un don de expresar mejor las ideas. Y lo que se hace es simplemente recopilarlas, limpiarlas y encajarlas. Porque el testimonio no es la predicación del hombre que lo hace. Es la predicación del testimonio del Eterno que ha estado dando luz constantemente durante todo el tiempo, que no ha abandonado a la humanidad, pero que lamentablemente aquellos que recibieron esas porciones de luz, que debieron desarrollarla y limpiarlas, no continuaron avanzando, sino que permitieron ser corrompidas y desechadas. Así de que hay un testimonio que la verdad le pertenece a Él, no es nuestra. Y cuando leo, a veces me tengo el sumo agrado de leer entendiendo el testimonio divino que le puso a todas las iglesias, a todos los movimientos, puntos de luz, porciones de luz, oro puro, gemas preciosas, pero que lejos de desarrollarlas, se quedaron corrompidas. Una de ellas es la verdad del séptimo día. La iglesia bautista del séptimo día tuvo una gema, pero no la terminó de desarrollar. Es cierto que hay un séptimo día del cuarto mandamiento que hay que observar, pero se quedaron estancados ahí. Ese séptimo día tiene que ser llevado al desarrollo completo. Como dice la Escritura, entender algo no es entender todo. ¿Y cómo sabemos que estamos en el verdadero camino? Cuando no despreciamos ni desechamos las otras porciones que arrojan a encajar. Una cosa es tener un conocimiento necesario y otra es tener la otra condición, un conocimiento suficiente. Le pongo un ejemplo. Para que un carro pueda manejar en el aspecto motriz es necesario que tenga llantas. ¿No es cierto? Es necesario que tenga neumáticos. Entonces viene la iglesia bautista del séptimo día y trae ese neumático que dice, este es el cuarto mandamiento que hay que recibir. Y todos dijeron, oh, ok, es cierto, es necesario volver a observar el cuarto mandamiento. Y trae una llanta, un neumático al automóvil de la verdad. Pero una llanta ¿es suficiente? Cuando al leer la Escritura vemos que el auto de la verdad tiene 4 llantas, entonces no porque sea necesario, nosotros vamos a creer que sea suficiente. La otra condición que tiene que tener es de que no solamente tenga un neumático, sino que tenga neumáticos, sino que sean 4 neumáticos. El cuarto mandamiento es necesario saber que sea el séptimo día y conforme al mandamiento. Pero ¿es suficiente? No. Es necesario. Lo suficiente sería leer todos los textos que señalan en qué calendario vamos a considerar ese cuarto mandamiento. ¿Se dan cuenta? No voy a entrar a ese detalle del séptimo día, pero es por poner un ejemplo. Igual le ocurren en toda la Escritura. Hemos tenido una porción de luz y ese algo lo hemos considerado como un todo. La verdad es inmensamente mucho más grande de lo que pensamos o entendemos. Creemos que ese algo, esa pequeña porción de verdad, hemos peleado porque hemos buscado textos favoritos y no hemos permitido que la misma Escritura, el mismo Maestro, que es el Eterno, nos enseñe todo lo que nos falta comprender entre lo que es necesario y lo que es suficiente. Sigo hablando sobre el tema de por qué nosotros no podemos decir jamás que ese algo se supera a decir yo ya no conozco algo, yo conozco algo suficiente. La soberbia del maestro, ¿no? Del maestro humano. Si la verdad es la verdad que es infinita la verdad,
Pero la verdad revelada para nosotros, que cualquier ser humano debe entender o comprender por lo menos la verdad presente, porque también es otra cosa que hay que entender, la verdad es tan vasta, pero que la urgencia de tiempo no nos va a permitir comprender todo. Tenemos que seleccionar, priorizar las etapas o verdades, aquellos lados y aristas de la verdad que son lo que llamamos la verdad presente, que quiere decir la verdad que se nos pide hoy día aprender. Hoy día tenemos que aprender verdades que no son las mismas que las del pasado, que al final tienen que completarse, sí, pero que hoy día lo que tenemos que conocer se llama verdad presente. Entonces, si la escala de la verdad que debemos conocer está del 1 a 1.000.000, los que estamos del 1 al 10, el que esté en el número 1, el Padre Eterno, al hombre que le agrada, como dice aquí Eclesiastés, le da la sabiduría, entiende una porción de la verdad que está en el grado 1000 o en el grado 2000, y el que está en el grado 10 dice, oye, eso yo no conozco, y si yo no conozco, no lo conoce nadie, porque yo soy la norma, yo soy el límite. Si tú laico, si tú disidente, hablas cosas que yo no entiendo, no existen, no es verdad. Pero sin embargo, como el maestro humilla a la actitud de los sabios, a esos humildes, laicos, disidentes, llámelo como quiera, el Señor le permite, el Padre Yahweh le permite aprender verdades que están a nivel 1000, 2000, 3000, aún es muy bajo en la escala del 1 al 1.000.000. Sin embargo, el que está en la escala 7, cuando es genuino en lo que aprende, él escucha qué verdad está trayendo a aquellas personas que nosotros despreciamos. Por eso entendemos que en los últimos tiempos que son actuales, muchos doctores de la ley van a quedar rezagados y humillados, porque los que tienen una actitud humilde de reconocer que no saben algo, si aún lo poco que saben se humillan, ¿cómo debo de saber esta cosa? Es como vuelvo al tema del séptimo día. Sí, sé que es el sábado, sé que es el séptimo día que yo llamo sábado del mandamiento, pero es así, solo eso me basta para saber cuál es el verdadero día de reposo. Tengo esa actitud humilde de decirle, tú enséñame, que no me enseñe el pastor, ni los teólogos, ni el papa, ni el cura, que ellos tienen otra forma de enseñar, pero enséñame tú. Esa actitud de enséñame tú es la actitud de tener la actitud como un niño. Y leemos lo que dice Jeremías 33:3. Se tiene que cumplir todo esto, mis queridos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Por qué está oculto? Porque la iglesia, el pastor, el cura, el papa nos dijeron que todo el límite de conocimiento está en lo que ellos conocen. Y si ellos leen este versículo, aun cuando ellos estén en la escala del 1 al 10, hay cosas grandes y ocultas que no conocen. Entonces, ¿cómo podemos pretender decir conozco la verdad y soy yo el límite para todo lo demás, que si yo no lo conozco entonces no es verdad? ¿Cómo podemos tener ese orgullo, esa infatuación de frenarle a los demás que estudien por sí mismos, que ellos nos podrían enriquecer a nosotros con visiones de verdad, destellos de verdad que están en la escala muy superior al 100? El pastor, el teólogo está del 1 al 10. Pero hay escala del 100, del 200, del 500, del 1000, del 100.000. No hay límite para la verdad revelada. La no revelada necesitamos solamente eso. Infinitamente mucho más grande. Por eso se nos dice que se tiene que predicar el evangelio eterno, porque no tiene tiempo. No, eso es antiguo. Eso es ley antigua. El novilunes es ley antigua, por favor. Eso está caduco. ¿Dónde dice que es caduco? ¿Por qué no sabemos diferenciar lo que es plan de salvación con plan de redención? ¿Por qué no tenemos esas pautas que podemos? No tengamos límite. Vengamos a la verdad de la Escritura con una actitud humilde. Enséñame tú. Ese enséñame tú es decirle, clama a mí, dice el Eterno, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. A veces esperan que un video les asombre. Oh, decimos, ¿cómo hay cosas que se da cuenta? ¿Cómo hay cosas que nosotros no hemos entendido?
Pero eso puede ser experiencia de todos. Y aquel que escuche este video, le reto que usted le pida y usted va a ver verdades de dos tipos. Las verdades antiguas, las viejas verdades y las nuevas verdades. Cuando estamos con una actitud correcta para entender la verdad, las viejas verdades se ven con una nueva luz, se renuevan. Y las nuevas verdades se ven con una luz que encajan coherentemente con la antigua verdad. No hay contradicción entre la nueva verdad o la nueva luz con la antigua. La antigua mejora su comprensión y la nueva la eleva en potencia. La eleva en potencia. Ese es, por ejemplo, el tema del Shabbat. Va a haber una sección al final de esta serie que será solo para adventistas. Ahí voy a tocar unos temas con respecto justo de lo que estamos hablando en este momento. Así que vamos a continuar. Aquí he colocado algo que dice, ¿por qué también es eterno? No solamente porque es infinito, ni porque es y que no hay tiempo. ¿Cuándo superamos ese algo? ¿Cuándo superamos lo que dice aquí? Pero voy a volver otra vez, porque este versículo, hermanos, tiene que enseñarlo. Y si alguno imagina que sabe algo, Pablo lo está reconociendo. Él ha visto la gloria y ve que es infinitamente grande a lo que nosotros, el rabino, el pastor, los judíos, el sinadín, lo cree saber algo. Y si lo sabe mal, incompleto. Y tenemos que completar la idea en el Maestro, en el Mesías. El Evangelio eterno tiene un propósito eterno, tiene un pensamiento eterno. ¿Cuáles son los alcances del Evangelio eterno? Son alcances eternos. ¿Y cuánto es lo que debemos de aprender del Evangelio? Debemos aprender todo y comprender que al ser eterno hay cosas que nos van a llevar al límite, pero nos van a enseñar cosas que van a desafiar lo que nosotros conocemos. La suma de la verdad, la suma de esas porciones de verdad, del laico, del que está estudiando, del ignorante, del campesino, es hora de humillarnos. El que sabe mucho tiene que humillarse, le va a doler tener que agachar la cabeza y reconocer que por mucho estudio nunca llegará a superar ese algo. Debería entender mejor para explicarle a sus hermanos menores, pero a su soberbia, a su exclusivismo, a su élite, se ha privado a sí mismo de entender cosas que los laicos y los despreciados disidentes van entendiendo y que a sus temas, sus sermones, sus videos son vedados. Y no, que la iglesia no tiene que ver eso, porque hay un temor de que si la iglesia se le permite estudiar por sí misma la escritura, va a llegar a un estallido de, como si fuese una fiesta de fuegos artificiales, llena de luces, de colores, de sonidos, y que la verdad tendrá un sabor infinitamente mejor. Es lo que acabo de decirle. Las verdades antiguas se comprenderán bajo una nueva luz, y las verdades nuevas, que no son nuevas porque son reveladas, cosas que no nos ha entendido, estarán reveladas con una potencia que será coherente con lo que ya se sabe. Por eso uno de los temas que se va a predicar con mucho más fuerte es acerca de la ley. Se va a revelar ante nosotros verdades y aspectos de la ley que las iglesias evangélicas que han despreciado este tema se verán en la obligación de o aceptarlas o atacarlas. ¿Cómo puede ser atacado algo que un mismo espíritu puso esto en la escritura? Ese es el principio que hay que entender en la escritura. ¿Cómo yo puedo decir que solamente el sábado es el séptimo día, cuando la escritura no solamente, el espíritu que ha inspirado este libro, no solamente ha dejado un capítulo, un libro, ha dejado tantas pistas que es nuestra obligación completar la idea. Su multiforme sabiduría de él, porque hay una multigracia que se ha ido dado a nosotros para entenderlo también. Se necesita de toda la iglesia, estudie y que cada uno aporte su cuota de luz y que tengamos el beneficio entre todos. Unos tienen el trabajo arduo de juntar información, junta algún video, y hay otros hermanos que tendrán una lucidez de armar rápidamente con coherencia y darle justamente ese entendimiento de la verdad.
No tenemos que envidiar a nadie. Si alguien que es menor que yo, que es más ignorante que yo, que es más débil que yo, presenta una verdad, es mi deber entenderla, aceptarla y sumarla a lo que yo tengo a fin de potenciar el entendimiento. No puedo ser yo un obstáculo, por eso la Odisea es despreciable. Cree que sabe que lo que sabe ese algo es lo suficientemente, y lo que dice la Odisea es de lo que cree saber es basura, es estiércol, es inmundo. Por eso es hediondo. El laudicente es hediondo, porque lo que cree que sabe es una mezcla de cosas despreciables. Es una mezcla ecuménica de falsas verdades con cosas que tienen apariencia divina y que muestran una tibieza. O sea, trae lo puro con lo profano, lo inmundo con lo asqueroso, y lo que revela en su verbo que trae lo caliente con lo frío. Y lo mezcla. Y se sienta cómoda y dice: estoy satisfecha. Esta es mi teología, y es verdad. ¿Dónde pudre la teología de la Odisea? En el tema de la salvación. Por ejemplo, al decir de que es imposible guardar o obedecer la ley mientras que estemos en esta carne. En otras palabras, tú, Dios, no me molestes si yo te pido perdón por un pecado, y si vuelvo a caer es porque tú no me has cambiado aún mi naturaleza. Como yo te pido y no me cambies y sigo pecando, entonces debo entender de que voy a pecar hasta que tú vengas. ¿Por qué? Porque corta lo que debe aprender. No es humilde decir: tú como maestro, ¿qué me estás enseñando en la Escritura? ¿Por qué tengo esto que no coincide con lo que yo creo? Y hay que acercarnos como quien no sabe nada. Si alguno imagina que sabe algo, si eso es cierto lo que sabes, por ejemplo, otra vez tomo el caso del séptimo día. El sábado es el séptimo día de reposo. ¿Aún tú crees que eso es lo que tú sabes? No sabes como deberías saberlo. Es el séptimo día, el sábado, el del calendario del santuario. Esa segunda parte termina aquí. Nos vamos a la tercera. Gracias por acompañarnos.